Padre de inmenso amor. Yo quiero que tú seas luz en mí. Yo quiero llevar tu presencia y honrarte y adorarte y contar que tengo un Padre de inmenso amor y caminar en la verdad total, llevando a Cristo como nuestra bandera y en espíritu y verdad entregarle mi vida entera y caminar en la verdad total, llevando a Cristo como nuestra bandera y en espíritu y verdad entregarle mi vida entera. Yo quiero que tú seas luz en mí. Yo quiero llevar tu presencia y honrarte y adorarte y contar que tengo un Padre de inmenso amor. Yo quiero que tú seas luz en mí. Yo quiero llevar tu presencia y honrarte y adorarte y contar que tengo un Padre de inmenso amor y caminar en la verdad total, llevando a Cristo como nuestra bandera y en espíritu y verdad entregarle mi vida entera y caminar en la verdad total, llevando a Cristo como nuestra bandera y en espíritu y verdad entregarle mi vida entera. Bendito Señor, te doy muchísimas gracias por tu misericordia. Aquí desde Bogotá, en Colombia, desde el Centro de Restauración Internacional CRI, nos congregamos cumpliendo tu mandamiento, Señor, para adorarte, para darte las gracias por todo, para colocar ante tu presencia nuestras peticiones y sobre todo para conocerte a través del estudio de tu bendita palabra. Bendito Señor, extiende tu mano sobre todos los que están acá en vivo y en directo, y también sobre mis hermanos que escuchan en diferentes ciudades, en otros países, también en otras congregaciones, que escuchan y estudian y profundizan en tu palabra a través de nuestro ministerio. Sorpréndelos, porque tú honras al que te honra. Muchísimas gracias. Te doy, bendito Señor. Padre eterno, coloco esta conferencia en tus manos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La conferencia número 11 sobre la serie sobre las sectas pseudocristianas y no cristianas. Y esta hoy va a ser la parte 8 del catolicismo romano, que es la primera secta que estamos estudiando. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Amén. Esta es la segunda conferencia que hablo sobre María, la Madre del Señor. Viene otra conferencia, no sé si una, aparte de una, otra más, no sé. No lo sé porque es bastante las malas enseñanzas que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña usando el nombre de María, la Madre de nuestro Señor. Entonces creo que vamos a tener otras conferencias.
Pero bueno, esta es la segunda respecto a María, la Madre del Señor. La palabra del Señor en Juan 7, 37 al 39 dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como diga la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Amén. Encontramos acá a nuestro Señor siendo claro. Me impacta que el Señor se puso de pie y exclamó. En otras palabras, se colocó en pie y habló bien duro para que todos escucharan. Y deja clarísimo que el que quiera la vida eterna solo tiene que ir a Él. Y aclara que el que crea en Él, como dice la Escritura, como diga la Escritura, como diga la Escritura. Interesante esto. No es como una religión me lo imponga, o que usan ciertas partes de la Escritura del Señor para torcerla, o sea, interpretarla a su acomodo para dominar, someter, engañar, estafar a las personas que pertenezcan a esa iglesia. Hoy te seguirás asombrando la cantidad de mentiras levantadas usando el nombre de María, la Madre del Señor. Vimos cómo usaron a Pedro y muchas mentiras, tergiversando las Escrituras. Vimos el origen del papado, vimos el origen de la Iglesia Católica Romana totalmente falsa, que nada que ver con el verdadero cristianismo que venía de Jerusalén. Bueno, ya hoy estamos en la conferencia número 11 y de la sola Iglesia Católica Romana ya la conferencia número 8 y es la segunda donde estamos hablando del marianismo. Como algunos católicos me escuchan, quiero felicitarlos, porque cada uno debe estar seguro de lo que cree, dice la palabra. Entonces no debe haber ningún temor de tomar la Biblia, la versión que sea, la Biblia es una, y comprobar lo que se escucha. Entonces, una persona que realmente quiere conocer a Dios no tiene temor de coger la Biblia y leer. Si no está equivocado, pues reafirma y de paso queda más convencido de que está en la iglesia correcta. Pero si comprueba con la Biblia que le enseñaron mal, pues sería muy ignorante seguir aprendiendo tantas mentiras y practicándolas y arriesgando la salvación. Entonces aquí el Señor, en la introducción de esta conferencia, nos dice que solo en Él hay salvación. Y eso si creemos en Él, como la Escritura lo dice. Por eso, los verdaderos cristianos no practicamos ni creemos lo que la Biblia no diga. Y no solo eso, sino que tenemos la responsabilidad de estudiarla bien. En el Centro de Restauración Internacional, aquí en nuestra iglesia, tenemos la bendición, gracias a la tecnología, de reunirnos todos los días. Y como vamos todos los días a clase, pues aprendemos muchísimo. Y les quiero bendecir por eso. Bueno, voy a tocar hoy 2 puntos sobre el marianismo. El primero es la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Y luego vamos a estudiar la falsa doctrina que enseña que María es mediadora de la humanidad. Bueno, vamos a la primera parte. La falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Esta falsa doctrina, recuerden que el apóstol dijo, enseñanza de hombres, enseñanza de demonios. Recuerde que también la palabra del Señor dice que aunque un ángel del cielo se aparezca y les diga otro evangelio, no lo crean, porque Satanás se presenta como ángel de luz. Recuerden que muchos dicen que la Virgen María se les apareció y que les dijo. Muchos me han preguntado, pastor, pero es que se dice que la Virgen María se le apareció a muchas personas.
Yo contesté, primero, curiosamente solo se le presenta a los católicos. Vea qué curioso. Segundo, lo que ella dice contradice la palabra, porque si lo que ella dice es totalmente bíblico, porque Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, entonces si lo que ella dice es bíblico, sí fue María. Primero, nadie tiene fotografías de María para decir, fue María la que se me presentó. Se presentó una mujer. Satanás tiene el poder para presentarse como ángel de luz. Segundo, no es lo que yo vea, es qué me dice. Y dice la palabra que nadie que venga por el Espíritu Santo puede decir en contra de Jesús, o llamar anatema a Jesús, o hablar en contra de Jesús. Entonces, lo que diga la aparición que tenga, el que conoce la palabra dice, mentiroso, te reprendo, diablo inmundo, porque contradice la palabra del Señor. Hasta luego. ¿Se acuerdan que el diablo se le presentó al Señor? Y le usó la Biblia. Ay, bueno, por favor. Y Jesús dijo, escrito está también. Y Satanás se desapareció. Entonces, amados, el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esta falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María nunca se enseñó sino hasta 200 años después de la muerte de María. Empezó la iglesia a querer, no la iglesia del Señor, la iglesia católica que se está apenas formando, apenas iba empezando a formarse, ya empiezan a querer hablar de que María fue concebida sin pecado. Terrible. Pero para que te asombres más, hasta el año 1054, la Iglesia Católica Romana oficializó esta doctrina falsa como un dogma. Y eso le obligan a creer a todos. Por eso hoy en día es tanto el lavado del cerebro, como lo vamos a ver ahora, con el rosario y otras cosas que analizaremos, es tanto el lavado del cerebro, la parte psicológica es algo tremendo. Y por eso hoy tú le hablas la palabra sana a un católico, y ojalá que sea bien mariano, y qué guerra tan terrible la que se presenta. De razón, Dios no exageró cuando dijo, doctrinas de hombres son doctrina de demonios. Que Dios ayude a los católicos a leer la palabra y escuchar la santa palabra de Dios para que comprendan la verdad y sean libres de esa falsa iglesia que tanto daño ha hecho a la humanidad. Muy bien. María sabía que era pecadora. Se lo voy a demostrar. Primero que todo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, privados de la gloria de Dios. Todo humano que nazca, que haya sido descendiente de Adán y Eva, vamos directo al infierno. Por eso al Señor le tocó venir a evitarnos eso a través de su sangre, de su expiación, de la obra redentora de Cristo. Entonces voy a demostrarles que María era pecadora y ella lo sabía. Es que, por favor, Lucas 2:21 al 24 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice que cuando se cumplieron los 8 días de haber nacido Jesús y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, y vamos analizando la palabra. CRI es una iglesia que le encanta estudiar la palabra, analizarla, masticarla bien, escudriñarla. Eso es una orden de Dios. Hay que escudriñar las Escrituras porque ahí encontramos la salvación. Note que dice que cuando se cumplió el tiempo en el que ellos debían purificarse. ¿Quiénes? José y María. Interesante. Ahí ya encontramos que María tenía que purificarse. Sigo leyendo. José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estamos hablando del niño Jesús. Así cumplieron lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Y presten mucha atención porque ahora cuando te compruebe
que María tuvo que cumplir con lo que la ley de Moisés decía para que fuera purificada, para que la dejaran entrar al templo con Jesús, y tuvo que llevar el sacrificio, las ofrendas para el sacrificio que Dios exigía. Te vas a quedar anonadado. Pero analice esto, que llevaron un par de tórtolas o 2 pichones, porque la ley lo decía como ahora lo vamos a estudiar, entonces ya quedó bien atento a eso, ¿verdad que sí? Téngalo ahí. María cumple con la ley de purificación. Vámonos al Antiguo Testamento. ¡Oh, gloria al Señor! Levítico, capítulo 12, Nueva Versión Internacional de la Biblia, son 8 versículos poderosos para que tú compruebes por qué José y María esperaron primero los primeros días antes de ir a circuncidar al niño. Pero luego tienen que esperar y completar los 40 días para poder entrar al templo, porque una mujer menstruando era inmunda, significa sucia, contaminada. Una mujer no podía entrar al templo, donde está la presencia del Señor, sin ser purificada, prohibido antes de los 40 días entrar. Eso si nacía varón. Si nacía mujer, eran más días. Lo voy a demostrar. Y María se le prohibió entrar al templo antes de los 40 días. Interesante. Y no solo eso, cuando va a entrar al templo, tiene que llevar un sacrificio para la purificación, porque no puede entrar nadie inmundo ante la presencia del Señor. María era tan pecadora como tú y yo. Todos somos pecadores. Presten atención. Levítico 12, versículo 1 hasta el versículo 8. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, recuerden que María es israelita y José también. Cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura 7 días, como lo es en el tiempo de la menstruación. O sea que siempre que la mujer menstruaba, en la ley de Dios, Antiguo Testamento, aclaro, era inmunda, impura, por 7 días. Dice aquí, antes de continuar, en el versículo 3, que cuando entonces daba a luz, los primeros 7 días, así como cuando menstruaba, entonces por solo dar a luz, ya estaba en inmundicia. Versículo 3. Al 8º día, el niño debe ser circuncidado. Van viendo cómo María cumplió todo. José, como esposo de ella, tuvieron que cumplir todo, porque así decía la ley de Dios a través de Moisés. Interesantísimo. Al 8º día, dice el versículo 3, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa. Santa significa algún elemento que haya sido apartado para Dios. Eso significa santo. Ya ustedes saben. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Antes de seguir con el versículo 5, encaja de todo a María, porque ella hasta 40 días después fue que entró al templo y llevó sacrificio de purificación, porque ella es más consciente que tú y yo de lo pecadora que era ante Dios. Interesante, versículo 5. Si da a luz una niña, dice la palabra del Señor, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, sea 14 días, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Versículo 6. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero. Escuchen esto. Tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Entonces dan 2 opciones. O lleva un cordero de 1 año, o lleva un pichón de paloma, o lleva una tórtola. Ya van a entender por qué. Versículo 7.
quién? Los ofrecerá ante el Señor. Ante el Señor. O sea, María tuvo que ofrecer eso ante Dios. Ella no es Dios. Ella no es diosa y ella no es la mamá de Dios. Si fuera la mamá de Dios, ¿cómo va a ser esto? Sería sin pecado concebida, como lo dicen de manera mentirosa la doctrina católica. Si había ahí alguien que sabía que no era la mamá de Dios y que sí era pecadora y que tenía que ofrecer sacrificios de purificación y que no podía entrar al templo porque estaba inmunda, era la misma María. Increíble. Versículo 7. Entonces ellos lo ofrecerán ante el Señor, así el sacerdote hará propiciación por la mujer y la purificará de su flujo de sangre. O sea que María necesitó que un sacerdote, o sea, judío, ¿no? Nada que ver con la Iglesia Católica que no existía. Cuando María hizo esto, la Iglesia Católica se fundaría 300 años después, para que lo tengan bien en cuenta. María necesitó de un sacerdote para que le hiciera ese rito de purificación y quedara ella apta para entrar al templo, a presentar el niño a Dios. Versículo 8. Y aquí vamos a entender por qué María y José no llevaron el cordero. Y sí llevaron lo que dijo la palabra, ya usted lo leyó. Dice versículo 8. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada para que pueda entrar al templo. Digan gloria a Dios. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando amamos una religión, le hemos entregado la vida y mis juramentos a una religión, es tan diabólico que viene la palabra del Señor a sacarte del engaño y antes bravo se pone la persona y ataca al cristiano y lo llama loco y lo llama fanático y lo llama todo lo que quiera, cuando resulta que el que está metido en la secta, en este caso que estamos hablando de la doctrina católica, es el católico el que está ciego, amarrado espiritualmente. Dice la palabra que Satanás le ha puesto una venda espiritual en sus ojos para que no vea la luz de Cristo y se convierta. Es terrible, por eso algún católico que me esté escuchando, arrodíllate, dile, Señor, te pido perdón, yo no sabía esto, perdóname por querer más una religión que amar tu verdadera palabra. Y si te arrepientes, el Señor, claro que te va a perdonar, porque lo que Él quiere es eso, que conozcas la verdad y seas libre del engaño de una religión. Bueno, ahí vimos el por qué María fue con José 40 días después y de paso llevó el sacrificio para presentarlo al sacerdote y que el sacerdote lo sacrificara y así María pudiera ahora sí entrar para presentar el niño al Señor. Gloria al Señor. Ahora, María reconoce a Dios como su Salvador. Lo escribió Lucas. No lo dice la religión tal. Lucas escribió en capítulo 1, versículo 46 al 48 así. María dijo, mi alma glorifica al Señor. Ella misma entendía que ella no era Dios, ni la mamá de Dios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, María entendía que necesitaba la salvación. Y agregó María, versículo 48, porque se ha dignado, o sea, Dios se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Sierva significa esclava. Vea qué humildad de María. María estuviera aquí, viva en la tierra, y alguien le va a besar la mano, a adorarla, a llamarla mamá de Dios, y muchas cosas, reprendería al diablo y diría, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Yo soy una esclava de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy hermana contigo porque tanto tú buscaste la salvación en Cristo como yo también, etcétera. Porque María sí tenía clara la sana doctrina. Y María dijo, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. No dijo, desde ahora me adorarán, ni yo lo voy a permitir.
ni voy a ser la intercesora, ni voy a ser llamada sin pecado concebido, la inmaculada concepción mía. No, 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 ella no dijo eso, dijo fue una simple sierva como yo, ahora todo el mundo me va a conocer y dirán tan dichosa que Dios me haya escogido para ser la madre de su hijo, porque es el Hijo de Dios el que venía del cielo. Eso sí lo tenía claro María. Gloria al Señor. Punto número 2. Esta falsa doctrina enseña que María es mediadora para la humanidad. O sea, es la intercesora, la abogada, como te sorprenderás cuando ahora les lea. Hoy yo participé de lo que la Iglesia Católica llama el Santo Rosario. Y dije, voy a participar del Santo Rosario, literal. Y voy a copiar todo lo que digan los que están rezando, que eran aproximadamente 190,000 personas rezando el Santo Rosario. Increíble. Y dije, uno no puede hablar de lo que no conoce. Bueno, yo fui católico desde niño. Yo estudié en colegio de monjas, un colegio católico y de monjas. Yo sé de qué estoy hablando, pero igual dije, voy a escuchar un Santo Rosario de hoy para que usted analice la cantidad de mentiras que le hacen rezar y repetir de la repetición a los ingenuos católicos. Le lavan el cerebro a punta de repeticiones. ¿Sí sabían ustedes que eso es un trabajo psicológico, que los grandes conocedores de la psicología saben lo que significa repetir tantas veces algo? Literalmente un lavado de cerebro. Terrible. Ahora, pero antes de eso, el origen del rosario. La Madre de Dios comillas, ¿no? Se le apareció a Santo Domingo de Guzmán. Bueno, santo porque la Iglesia Católica para este momento tiene más de 10,000 santos. Curioso, ellos son los que los han nombrado santos, ¿no? Primero los nombran santos y luego los adoran. Terrible. Entonces se dice que María se le presentó a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el rosario en el año 1208. Oiga, qué curioso. Qué curioso. 12 siglos después que la verdadera iglesia del Señor está, casi 12 siglos después que María había muerto, oye, se aparece para que enseñarle a rezar el Santo Rosario, o sea que fueron 1200 años de pérdida de tiempo. ¿Qué sería de las personas que vivieron 1208 años y no tuvieron el rosario que nos había inventado? Ay, es que es terrible. Sigan analizando esto. En el año 1208 que se le apareció María a este, entre comillas, santo y le enseñó a rezar el rosario. Le dijo que propagara esa devoción y la utilizara como arma poderosa contra los enemigos de la fe. Pero, a ver, ¿enemigos de cuál fe? De la fe en la Iglesia Católica, en una religión, no de la fe en Cristo. Aparte que es un invento, si a este señor Domingo se le apareció la Virgen, supongamos que se le apareció, yo estoy seguro que no fue la Virgen la que se le apareció, fue un ángel, o mejor, un demonio disfrazado de ángel, Satanás disfrazado de ángel de luz, y bien lindo y bien hermoso, y todo lo que le enseñó contradice a Cristo. Por eso no fue la Virgen la que se le apareció. Bueno, María, porque ella cuando murió ya había tenido varios hijos. La conferencia de mañana creo que hablaremos sobre eso. Entonces, aparte que ella después de que nació el Señor dejó de ser virgen, aparte de eso tuvo 4 varones y mujeres también como hijas y murió para nada siendo virgen. Entonces, María, por eso cuando tú leas la Biblia encuentras que los escritores bíblicos nunca dicen, y la Virgen María esto, Jesús, la Virgen María llegó, no. Hablaban de María, la Madre del Señor, y María tal cosa. Solo se habló de virgen cuando en verdad era virgen, que fue cuando quedó embarazada. Mucha atención con esto. Ahora, noten algo curioso, que ella dijo que si rezaba el rosario era un arma poderosa contra los enemigos de la fe. ¿Ven por qué ahora tú le dices a un católico algo y nómbrale a María sanamente, como lo dice la Biblia, y empiezan? A mí me respeta mi mamá,
No me hable mal de mi madre hermosa, de mi redentora, ay, de mi intercesora, de mi abogada, uy, Dios. Y se te ponen furiosos. Claro, no que el rosario, de tanta repetición de la repetidera, ellos se enamoran idolátricamente de ella. Idolátricamente hablo, porque nosotros amamos y respetamos a nuestra hermana María, gran sierva del Señor. Su ministerio no fue predicar el evangelio como Pedro, como otros. Su ministerio no fue llenar estadios haciendo milagros y demás en el nombre del Señor. Su ministerio fue prestar su vida, su vientre, su hogar, para que el Padre Eterno pudiera convertir a su Hijo, que ya era eterno, convertirlo en ser humano y cuidarlo al niño, y todo eso. Fue el gran ministerio de María, de aquella virgen que entregó su vida al Señor y le sirvió como el Señor le puso la tarea. El beato Alano de la Roca, Alain de la Roche, que del siglo XV estableció las 15 promesas del rosario. Entonces, invento tras invento, lo pulió. Ay, Dios. E inició muchas cofradías del rosario. Cerca de 1514. La oración del Ave María adquiere su forma actual, la que conocemos ahora, porque ha tenido cambios. Oiga, qué curioso, ¿no? El Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero los dogmas, la tradición católica y todo eso sí va cambiando y la remodelan. Como veremos más adelante, que en el rosario se habla de que líbrame del infierno. Y entrevistan al Papa Francisco en estos días. Yo les envié el audio y el video. Y él dice que no, que el infierno no es real, que eso es un estado, no es un lugar. Pero al fin, ¿qué? ¿Sí es como se contradicen? Pero la verdadera palabra del Señor que está en la Biblia jamás se contradice. Es más, el Señor dijo, si alguien le quita o le coloca, hay maldición eterna ya al final de los tiempos cuando venga el juicio a todo el mundo. Bueno, el caso es que lo van puliendo y cerca de 1514 la oración del Ave María adquiere su forma actual. En 1569 el Papa Pío V estableció la forma actual de los 15 misterios originales del famoso Santo Rosario. O sea, siglo XVI, estamos hablando de 15 siglos perdidos. Pobrecita la cantidad de millones de personas que vivieron los primeros 15 siglos y no tenían la intercesión de María porque la gente no tenía oficializado el rosario. ¡Ay, santo Dios! Analicemos lo que ellos llaman el Santo Rosario. Al que participe hoy tenía el título de los Misterios Dolorosos. Ave María Purísima. Literalmente empezaron así. Ave María Purísima. Entonces ya va un error. Purísima. Error. Sin pecado original concebida. ¡Wow! Mentira, total. Ya les demostré que sí nació pecadora porque todos los hijos de Adán y Eva, toditos nosotros somos hijos de nuestros padres. ¿Cuáles son nuestros primeros padres? Sentido común. Los primeros seres humanos en la tierra son nuestros padres. Venimos desde ahí. Y todos los hijos de Adán y Eva, pecadores. Nacemos en pecado. Dijo David, en pecado me concibió mi madre. Vea, María diría lo mismo, nosotros también decimos lo mismo, mi mamá también es pecadora, etcétera. Todos somos pecadores, por eso necesitamos la salvación. Por eso María dijo, oh Dios, mi Salvador. Entonces dice, Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Falso. Por la señal de la Santa Cruz, mire esto, por la señal de la Santa Cruz, líbranos de nuestros enemigos. ¿Cómo así que lo que me libra de mis enemigos es echarme la Santa Cruz? ¿Y cuál Santa Cruz? Sí, maldito que muera en un madero. Y si la Santa Cruz fuera tan milagrosa, un roquero no se la colocaría. Imagínense, en verdad fuera milagrosa, se le llega por un roquero la cantidad de demonios que muchas veces tienen ellos. Ay, Señor, por la Santa Cruz, líbranos de nuestros enemigos. Luego dicen, líbranos, Señor Dios nuestro, puntos suspensivos. Dicen a continuación, propongo enmendarme y alejarme de las ocasiones del pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Otras mentiras. Dios no ordena que nos confesemos ante ningún hombre. Uno se confiesa sus pecados es ante el Señor, etcétera.
y las penitencias fueron inventadas por la Iglesia Católica. Entonces, hay unas penitencias que cumplir si yo quiero ser perdonado de mis pecados y que no me excomulguen de su iglesia, porque ellos llaman la palabra excomulgar y un poco de barbaridades. Eso lo nombran en el rosario. Sigo leyendo. El primer misterio, dijeron, el doloroso, y lo inician repitiendo el Padre Nuestro. Toman el Padre Nuestro y lo repiten. Inmediatamente se dirigen a María y dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Qué hacen? Repetir lo que el ángel le dijo a María. Y cuando terminan esa repetición, empiezan ahora, Santa María, Madre de Dios. Falso. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Súper mentiras. ¿Cómo que ruega por nosotros? Ya lo miraremos. Y nosotros los pecadores, ella no fue pecadora, nosotros sí. Y que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terrible, grave, falso todo eso. Antibíblico. Otra vez repiten las palabras del ángel, Dios te salve María, etcétera, etcétera. Después vuelven a repetir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, etcétera. Se repiten varias veces durante todo el rosario. María, dicen luego, Madre de gracia. Fatal, falso. Si somos salvos es por la gracia de nuestro Dios. Por la gracia en Jesucristo es que somos salvos, no de María. Pero aquí dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, etcétera. María, Madre de gracia y Madre de la divina misericordia. Falso, antibíblico. Luego dicen, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Dice la Biblia, solo hay un Señor. Y dice, segundo misterio doloroso, etcétera. Repiten todo. Al final de todos los misterios dicen, oh soberano santuario, sagrario, Madre del Verbo eterno, Virgen, líbranos del infierno. A los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa. Bendícenos y ábrenos el cielo y darnos pureza de alma, pues eres tan poderosa. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Señora, abogada nuestra. Terrible, el abogado es Jesús, dice la Biblia. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. La Biblia dice que el que muestra a Jesús es el Espíritu Santo. Oh piadosa, oh dulce María, siempre virgen, qué terrible, siempre virgen. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebido, líbranos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Amén. Mañana continuamos con la parte B de esta conferencia y les demuestro la cantidad de mentiras que dice el Santo Rosario en contra de Dios. Un abrazo muy especial. Bendiciones.